Bueno, continuamos hoy con nuestra serie de Maduros en Cristo. Creo que ha sido de gran bendición para nuestras vidas como congregación. Definitivamente lo ha sido para mi vida. La semana pasada estábamos en el capítulo 3 del libro de Santiago. Hicimos solo la primera parte del capítulo 3, donde estamos hablando de la lengua. Les voy a hacer un pequeño recap de lo que hablamos el domingo pasado para que se pongan al día de pronto los que no pudieron estar el domingo pasado. Y si de pronto tú no has estado en estas enseñanzas, en esta serie, te recomiendo que de pronto saques el tiempo. Entra a nuestro canal de YouTube, tenemos en nuestro canal todas las prédicas. Tú puedes entrar y ver la prédica del domingo pasado, y de pronto si tienes chance, de pronto trabajas en Miami, tienes que manejar un buen tiempo, pones ahí en tu celular y puedes ir oyendo las enseñanzas de esta serie que sé que van a ser de gran bendición para tu vida. Así que la semana pasada estuvimos hablando de la lengua, y creo que de una u otra manera es un tema importantísimo por varias razones, obviamente, pero creo que una y la principal es que todos hablamos. Aquí nadie se salva a hablar, o hay alguien que no hable. Creo que todos hablamos, y a veces hablamos hasta más de la cuenta, ¿cierto? Creo que al revés, el problema es que hablamos demasiado. A veces como que mejor tenemos que estar un poquito más callados. Y es el gran problema, que todos hablamos y hablamos todos los días. Las palabras son algo que usamos absolutamente todos. Todos hablamos en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestras relaciones, en la iglesia. Lo usamos para comunicar nuestras necesidades, para expresarnos, para desahogarnos. Es que el poder hablar es algo importantísimo. Y así como es importante, también es un gran problema para todos. Creo que todos de una u otra manera, unos más que otros, tenemos un problema con la lengua. ¿Saben? El otro día estaba hablando con alguien, y una de las cosas que hablábamos era de que a veces yo conozco personas que son de mal genio y explotan fácilmente. O sea, siempre ahí mismo les sale una palabra que no deben decir. Pero hay personas muy calladas, ¿saben? Tímidas, calladas, de pronto un poco introvertidas, ¿sabes? Que nunca se les ve eso que se les sale a uno a veces, ¿no? Pero donde llegue el momento, la situación que es, explotan y sale todo eso en forma de palabras. Y el reto que tenemos es precisamente ese. Cuando las situaciones son difíciles en nuestra vida, cuando estás de pelea con alguien, cuando alguien te ofende, ahí es cuando realmente tenemos que preguntarnos cómo estamos usando las palabras que usamos. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué intención tenemos detrás de lo que decimos? Y es el gran reto que tenemos. Porque decir palabras correctas de bendición cuando todo está bien, cuando me aman, cuando me quieren, cuando me tratan bien, es fácil. Lo difícil es cuando esa persona me ofende, ¿qué va a salir de mi boca? Y ahí es donde tenemos que hacer buen uso de la lengua. Una de las cosas que hablamos la semana pasada es que la lengua es una cosa muy pequeña, pero que nos ocasiona a todos grandes problemas. Y creo que la mayoría de nuestros problemas en la vida son ocasionados y son originados en la lengua, en las cosas que decimos, en lo que sale de nuestra boca. Y yo diría que una de las maneras más fáciles de identificar a un creyente es con lo que dice. Y di ese ejemplo la semana pasada de alguien que conocí, y ahí uno dice, este como que es cristiano, ¿no? Por la forma en que habla, por las cosas que dice. Entonces creo que una pregunta que nos podríamos hacer, si eres creyente, si vienes tiempo viniendo a la iglesia, si tienes una relación con Dios, es ¿cómo te están identificando a ti las personas? ¿Realmente están viendo a un hijo maduro en Cristo con lo que sale de tu boca? O por lo contrario, las personas dicen, ese que va a ser cristiano, Pepinito Pérez de contabilidad del departamento, ese no es cristiano, ¿cómo se le ocurre? Hay que ver lo que dice y cómo lo dice. Entonces, algo que nos tenemos que preguntar es cómo estamos usando las palabras, y si las personas nos están identificando como hijos de Dios con nuestro hablar, con lo que decimos. Es clave. Y de una u otra manera, la gente nos identifica por la forma en que hablamos, y eso tiene que ponernos como un red flag, una alerta, ¿sabes? O sea, yo puedo estar siendo de bendición para las personas en la manera que hablo, o yo puedo estar alejando a personas de Dios en la manera que hablo, ser de mal testimonio. Es que una parte muy importante del testimonio que damos como hijos de Dios es la manera en que hablamos. Y uno de los ejemplos que yo puse es, vean, yo conozco muchas personas que tienen una manera de hablar, llamémosla un poco religiosa. ¿Saben? Llevan años en el evangelio, conocen de Dios desde cuna, se saben los versículos, gloria a Dios, amén, Dios te bendiga, en fin, una manera de hablar que aparentemente uno dice, uy, ese es tremendo cristiano.
se sabe todos los versículos. Pero sabes, no es solamente eso. O a veces lo ponemos en términos de decir vulgaridad, de decir groserías. Es que tiene una mala lengua porque dice groserías. Pues no solamente es decir cosas buenas o malas, es el contenido que hay detrás de lo que digo. Tú puedes decir algo muy bueno, pero ¿cuál es la intención detrás de eso bueno que estás diciendo? Tú puedes decirle pronto a alguien: uy, ¿cómo estás de bonita hoy? ¿Eso es algo malo? No, pero ¿qué intención había detrás de ese estás muy bonita hoy? Y entonces el hablar va mucho más allá de la palabra como tal. Tiene que ver con las intenciones y con lo que portamos dentro de nosotros. No es solo el contenido. Y como creyentes maduros en Cristo, tenemos que aprender a controlar nuestra lengua. Tenemos que controlar lo que decimos. Tenemos que empezar a practicar la verdad. Y un creyente que no controla su lengua no practica la verdad. Y si queremos ser maduros en Cristo, tenemos que creer y vivir y practicar a diario la verdad y la palabra de Dios. Unas cosas que hemos hablado acerca de este tema de ser maduros es que lo que creemos pues tiene que ser reflejado en mis acciones. Entonces, si tú crees en un Dios vivo, en un Dios que hace milagros, como cantábamos ahora, ¿por qué cuando estás atravesando una situación difícil que te reta, lo primero que sale de tu boca es: yo no voy a poder con esto? Es que la lengua no es solo para destruir a los otros. Nos destruimos muchas veces a nosotros mismos con la palabra. La palabra tiene poder. Yo desde pequeño me enseñaban en la iglesia que la palabra tiene poder, y me decían mucho eso: la palabra tiene poder y la palabra tiene poder. Y es verdad. A veces uno mismo dice: no, es que yo soy un bobo, yo no voy a poder con esto. Ojo, eres un hijo de Dios. Dios te dio capacidades, te dio dones, te dio talentos. Tú sí puedes. Entonces, de la abundancia del corazón habla la. Entonces el creyente maduro practica la verdad. Y con nuestra lengua, unas cosas que hablamos, que podemos adorar a Dios, orar, predicar la palabra, aconsejar a alguien, pero podemos también destruir la vida de alguien con nuestra lengua. Y hablar es un gran privilegio. Otras cosas que hablamos, es un gran privilegio. Y Santiago en este capítulo 3 nos habla de 6 figuras de la lengua. El domingo pasado vimos las 2 primeras, que vimos el freno y el timón. Y hoy vamos a hablar de la lengua. El fuego es un animal venenoso, es una fuente y es una higuera. Y la semana pasada hablamos del freno y el timón. Y realmente el freno y el timón son herramientas pequeñas que se usan para dirigir. El freno y el timón. Una cosa que dice Santiago es que si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos y capaces de controlarnos en todo sentido, en todo sentido. Y la idea con el control de la lengua es no solamente controlar lo exterior, es tener cuidado y manejar y controlar el pecado interior. Y se los quiero ilustrar de una manera. El otro día estaba viendo en Instagram, ustedes han visto las máquinas de slushies o de helado, y alguien cogía y sacaba helado y se veía muy rico el helado. Ese helado como de McDonald's, que es blanquito de cremita, que es lo más de rico. ¿A quién le gusta un heladito de esos a veces? Son buenos, ¿no? Entonces el helado se veía delicioso, pero entonces esta persona cogía y abría y destapaba la máquina, y por dentro estaba llena de maggots, de gusanitos. ¿Quién sabe hace cuánto? New Fear Unlocked. Ahora, no sé que ahora no van a ir a comer nunca helado, ¿no? Eso de pronto esa máquina. Se ve que la máquina nunca la limpiaron y estaba podrida por dentro. Yo recuerdo que yo trabajé en un restaurante y a nosotros todos los días nos tocaba sacar de esas máquinas, botar el contenido, lavar y volver a rellenar. Pasa, me imagino yo, que en vez de lavar, vuelven y rellenan, entonces estaba podridoso por dentro. Aparentemente el helado se veía rico, se veía bueno, pero el contenido interno estaba podrido. Y lo que nos habla Santiago acá, que quiero que tengamos o hacer énfasis en esto, es de que dice: si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos y capaces de controlarnos en todo sentido. El punto no es solamente dominar lo exterior, porque tú puedes estar podrido por dentro y decir cosas muy buenas. El punto es dominar lo que portamos en nuestro corazón. ¿Sabes? Que no haya esa porquería dentro de nosotros, que muchas veces está. Y entonces, otro ejemplo que les doy es un contenedor de agua. ¿Saben? O sea, si hay un contenedor de agua y el agua está sucia por dentro, mírenlo como un grifito, como una llave para sacar agua. Cuando tú hablas, estás abriendo la llave y estás dejando que lo que hay dentro salga. Uno muchas veces puede ver lo que alguien tiene por dentro en pequeñas cositas que dice la persona. Y dice: esta persona tal cosa. Creo que a veces le pasa a muchos esposos con sus esposas, que la esposa le dice: yo no quiero tal cosa, y les dan pisticas como de lo que quieren, y no le toca como entre líneas leer a ver qué quiere la persona. Es algo así. Hay pequeñas pistas de cositas que uno se puede dar cuenta
con la forma de hablar de alguien. Y mírenlo de esa forma. Ustedes son un gran contenedor de agua, con agua por dentro, que cuando abrimos ese grifo, cuando abrimos esa llave, tiene que salir vida. Un cristiano maduro, cuando abre la boca, cuando abre la llave, saca vida. Entonces la pregunta es, ¿qué está saliendo de nosotros? Entonces lo que nos dice Santiago es de que es tan difícil y tan complicado y es un reto tan grande controlar la lengua, que si logramos controlarlo, podemos con cualquier cosa. Entonces tenemos que aprender a controlar la lengua. Un creyente maduro controla su lengua, cuida su corazón, cuida su mente, controla lo que piensa y controla lo que siente. Porque ojo, si tú no tienes cuidado con lo que piensas y con lo que sientes, pues cuando abres la llave, pues es lo que va a salir de tu boca. Si estás pensando cosas que no debes estar pensando y empiezas a sentir cosas que no debes estar sintiendo, pues desafortunadamente, así no lo quieras, cuando vayas a hablar, pues vas a decir cosas que no debes decir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos y con lo que sentimos, con nuestro corazón y con nuestra mente, porque nuestras palabras van a expresar lo que está en nuestro corazón. Y entonces el freno le permite al jinete, ¿sabes?, manejar al caballo, y al capitán el timón le permite llevar el curso del barco. Y desafortunadamente muchas personas en su vida toman un curso su vida que no debería tomar por culpa de la lengua, porque no le ponen freno, porque no la dirigen. Nuestra lengua tiene que vencer esas fuerzas contrarias y tenemos que empezar a hacer lo que debemos hacer y a decir lo que debemos decir. Un carro sin frenos y un carro sin timón y sin dirección es un peligro. Es un peligro para la persona que va manejando el carro y es un peligro para las personas que están alrededor. Tú puedes hacerle mucho daño a las personas alrededor tuyo por no controlar tu lengua, por no frenarla, por no direccionarla. Tu falta de control pone en peligro a las personas a tu alrededor. No subestimes las palabras que salen de tu boca. A veces pensamos que son las palabras grandes, las peleas grandes, la ofensa grande, pero muchas veces palabras pequeñas pueden hacer mucho daño a las personas. Y entonces eso fue lo que vimos el domingo pasado, y este domingo continuamos con la parte 2 del título de esta enseñanza, que es una sola chispa. Creo que la semana pasada no alcanzamos a ver eso, entonces no hacía mucho sentido el título, una sola chispa, porque hablamos fue del timón y hablamos fue del freno, pero esta vez vamos a entrar a ver por esto. Entonces continuamos en el libro de Santiago, capítulo 3, del versículo 5 al 12. La palabra de Dios dice así: de la misma manera que la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos, así también una sola chispa, quiero que diga una sola chispa, una sola palabra, puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Es decir, la lengua nos puede hacer pecar en otras áreas que no queremos, no solamente de palabra. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Qué palabras tan fuertes, ¿cierto? Porque el infierno mismo la enciende a la lengua. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Vamos a ver el segundo poder de la lengua, que es el poder para destruir, y nos vamos a enfocar en las dos figuras de lengua, que es el fuego y el animal, que están del capítulo 5 del versículo 5 al versículo 8. Entonces quiero volver a leer esa parte para que la tengamos en cuenta cuando piensen en la lengua en figura de fuego y en figura de animal. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque, fuego. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna, incansable y llena de veneno mortal. Una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De la misma manera que tu lengua y una palabra
puede dañar tu relación, puede dañar tu trabajo, puede dañar la relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, puede dañar relaciones acá en la iglesia. Es que una palabra puede dañar tantas cosas, y nuestras palabras pueden causar grandes incendios que destruyen un bosque, que destruyen una ciudad. Creo que Santiago pone este ejemplo para mostrarnos el daño que una palabra puede hacer. Porque cuando lo ponemos en contexto, ¿alguien alguna vez ha visto un incendio o ha estado en un incendio? ¿Alguien ha visto una casa o un apartamento después de que pasa por un incendio? Queda destruido, no queda nada. Queda negro, chamuscado, y nada de lo que había en el interior, todo queda destruido. Quedan cenizas. Un incendio destruye todo, y creo que Santiago nos presenta esta figura de la lengua y de las palabras y lo que decimos como un incendio, como una chispa, para mostrarnos que el gran daño que tus palabras pueden hacer. Es que a veces no somos conscientes y no lo ponemos en el contexto que de pronto el autor no lo quiere poner. Santiago nos dice, ojo, tus palabras pueden hacer tanto daño, y no lo vemos así. Vamos por la vida hablando lo que queremos, diciendo lo que queremos, explotando como queremos y diciendo absolutamente todo lo que nos provoca decir. Y nos damos cuenta del gran daño que estamos haciendo. De la misma manera que tus palabras pueden incendiar y destruir tu vida, también puede destruir la vida de las personas alrededor. Proverbios 26 del 20 al 21 dice: el fuego se apaga cuando falta madera, y las peleas se acaban cuando termina el chisme. El buscapleitos inicia disputas con tanta facilidad como las brasas calientes encienden el carbón, o el fuego prende la madera. Es que el fuego es una cosa increíble. Alguien alguna vez, yo recuerdo mucho con Naoki, una vez hicimos unas hamburguesas para toda la iglesia, y nunca olvidaré, a mí la barriga se me quemó una vez, me quedó una línea así toda quemada porque estaba muy cerca a las llamas, era carbón caliente. ¿Alguna vez alguien se ha quemado un dedo o se ha quemado algo? ¿Alguien se ha quemado con bocadillo? O sea, huele hartísimo. O le ha saltado las chispitas de aceite que uno bota así algo y se aleja y le cae una chispita de aceite, y es un dolor. Es que el dolor que causa una chispa, el dolor que causa el fuego, a veces pasamos por la vida quemando todo, quemando a nuestra esposa, a nuestro esposo, a los hijos, en el trabajo, quemando a todo el mundo, y nos damos cuenta del dolor y el daño que causamos a las personas. Y por eso yo creo que Santiago nos ilustra ese tema del fuego. Quiero que por un momento recuerdes esa vez que te quemaste de niño. Y una vez me quemé con la tostadora, me quemé toda la mano, no, con una sanduchera fue la cosa. Alguien dejó la sanduchera conectada y yo pues estaba chiquito, para coger un vaso yo me tenía que montar al mueble de la cocina, y cuando brinco pongo toda la mano en la sanduchera y me quemé toda la palma de la mano. Fue un dolor, y duré semanas con un dolor en la mano. Quiero que si tú alguna vez te quemaste, pienses por un instante el dolor que sentiste. Ahora quiero que pienses en el dolor que causas a las personas con tus palabras, en el daño que puedes hacer con lo que sale de tu boca. Es que es importantísimo que tengamos eso en cuenta, porque muchas veces pensamos, it's not a big deal, es algo pequeño, no importa, pero una sola chispa, una sola palabra puede hacer mucho daño, por más pequeña que sea. Y generalmente algo que empieza pequeño tiende a crecer. Una pequeña palabra en una discusión con alguien se crece, porque la otra persona también dice algo que no debe decir, y entonces por eso es que habla de un incendio. Una chispa, una palabra fuera de control que tú digas puede encender toda una conversación, puede encender una pelea con tu pareja, con alguien. Tenemos que tener mucho cuidado, porque ese es el gran engaño del enemigo. El enemigo nos engaña de esa manera, diciendo, es solo una palabra, es solo una chispa. Pues lo que él no te dice es que esa chispa va a incendiar toda tu vida y puede hacer mucho daño en muchas áreas de tu vida. Y no solamente es destrucción, pero es también la propagación de la destrucción, porque esa destrucción se extiende. La lengua tiene la capacidad de destruir y de propagar esa destrucción en muchas áreas de tu vida. Yo una vez hablando con alguien, y conozco personas así, que ellos son conscientes de que no tienen control de la lengua. Yo tenía un amigo, y ese amigo, él cambiaba de trabajo por ahí cada 2 o 3 meses. No les digo mentiras, es en serio. Nunca lograba mantener un trabajo desde el colegio. Él no lograba mantener un trabajo porque su lengua no se lo permitía. O sea, eran esas personas que no se muerden. ¿Han dicho morderse la lengua? Quiere uno como decir algo, ¿no? El jefe te trató mal, te dijeron algo, fueron injustos contigo, y le tocó uno morderse los labios y morderse la lengua para no decirlo. Bueno, él no se lo mordía, él lo decía. Entonces lo echaban de los trabajos a toda hora, y vivía de trabajo en trabajo, causando destrucción en su vida laboral.
Y hay personas que no logran controlar la lengua. Hay personas que su lengua hace tanto daño y tanto destrozo que destroza áreas de su vida. Hay personas que tienen áreas de su vida destrozadas por la lengua y por no controlar lo que dicen. Es que controlar la lengua es algo importantísimo porque trae muerte y destrucción. El no controlar nuestra lengua trae muerte. Y otro ejemplo, aparte de la chispa y aparte del fuego que hace Santiago y que propone acá, es que habla de que es un animal lleno de veneno mortal. La lengua es un animal lleno de veneno. La lengua puede traer muerte a tu vida. ¿Alguien alguna vez lo ha picado un animal venenoso? Yo creo que yo les he contado la historia de que me picó una araña, ¿no? ¿No? Yo siento que ya la conté, ¿no? O sea, voy a volver a contar. Algunos de pronto sí le ha contado. A mí una vez acá en la Florida fui a echar gasolina tarde en la noche y yo parqué abajo de un árbol frondoso. Aquí hay una araña en la Florida que se llama la Brown Recluse. Creo que se llama así, Brown Recluse. Es súper venenosa. Yo parqué abajo de ese árbol. Yo supongo que la araña se metió entre el empaque. Oiga, yo les estoy como metiendo miedo a todos hoy, ¿no? Con el helado, con las arañas. No es mi intención. La araña yo creo que se metió como en el empaque de la puerta y cuando yo me bajo, era tarde de la noche, abro la puerta, la araña me cae encima a mí en la cara. Y yo la sentí pesada, me cayó en la cara y yo hago así y cuando me la trato de quitar, me picó acá. Y yo sentí un olor fuerte como, o sea, y un dolor que no podía ni abrir los ojos. ¿Y saben qué es lo peor? La araña se volvió a montar al carro. Yo nunca la encontré. Yo cada vez que me montaba al carro lloraba y yo busqué esa araña. Yo casi que vendo el carro, de verdad. Me pica, la araña se vuelve a montar al carro, yo no puedo ni mirar, yo quedé ahí y yo no le paré importancia, la verdad, a la picada. Dije, tan raro, me picó un bichito, no sé, yo ni vi bien. Y a la tarde me fui a dormir y amanecí con la cara todo este lado hinchado así, los ojos cerrados, morada la cara, inflamada. Claro, salí corriendo para el hospital, me tuvieron que dejar internado ahí me tuvieron que poner un suero, me tuvieron que poner un coso para el veneno, antibiótico. Y eso es lo que hace el veneno. Y yo he visto, digamos, videos en YouTube y eso de personas que los pica una culebra o los pica un animal de verdad mortal, de veneno. Esto no era mortal, me dolió mucho, pero no era mortal. Los pica un animal o una culebra o algo con un veneno mortal y en los 3 minutos se colapsan y se mueren. Hace poco yo vi una persona que es famosa por manejar culebras y eso, lo pica una culebra de estas y quedó muerto ahí tirado. Es que el veneno te puede matar y a veces no lo pensamos de esa manera. Y durante muchos años en la iglesia, en el trabajo, en muchas áreas de mi vida he visto como las personas con lo que dicen botan como un venenito. Yo a veces le llamo un spray. Como que no dices algo malo, sino algo como y le metes ahí el venenito a lo que dijiste. Y no fue tan grave, de pronto no fue una ofensa, no fue algo grave, de pronto dijiste algo de otra persona y llegaste y yo le llamo también a eso Inception. Se vieron la película Inception, ¿no? Le planta uno como la idea a personas acerca de otra persona. Entonces, por poner, Pepinito es una persona desorganizada. Entonces yo en el trabajo digo, es que Pepinito tiene que ser más organizado y lo empiezo a hablar con otras personas. Quizás estoy diciendo la verdad, quizás estoy diciendo algo que no está pues tan grave, pero ¿saben qué estoy haciendo? Metiendo el venenito de que todo el mundo empieza a ver a Pepinito como una persona desorganizada, que no es buena en su trabajo, que le va mal. Y entonces el veneno es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Y en la iglesia he visto hasta iglesias que se dividen por el Entonces cuando hablamos en contexto de la lengua, de nuestras palabras, a veces lo ponemos como es que el que grita, el que ofende, el que dice las groserías. No, tú puedes decir algo incluso hasta que es verdad. Pero la pregunta, ¿es sabio decir eso? ¿Es sabio decírselo a ese grupo de personas? O si de verdad tienes un pensamiento o algo, díselo directamente a la persona. Mira, Pepinito, tienes que mejorar en el orden porque siento que nos afecta en el trabajo, el equipo no está cómodo con esto. Y ve directo, porque tienes que usar tu lengua para ir a meter el veneno. Y una gran diferencia, y me encanta cómo Santiago hace los paralelos, ¿no? Destrucción, el fuego. Cuando el fuego destruye, se ve, se siente, están in your face, sientes el calor. O sea, tú ves el fuego cuando en California hay estos incendios que vienen hacia las casas por las montañas, se preparan. Hay avionetas que botan agua, helicópteros, evacúan a las personas. Tú lo ves venir, pero el veneno no lo ves venir, es silencioso, no se siente. Pero cuando te das cuenta es muy tarde y ¡pum!, te mató.
Entonces, a veces usamos la lengua como fuego. Gritamos, es más, yo hasta a veces prefiero a alguien que me grite, que me diga las verdades en la cara, que explote, a alguien que me sonría y me diga que me ama y que me quiere, pero que coja y me inyecte después el veneno silenciosamente. Y cuando me doy cuenta es muy tarde. Entonces, la lengua puede ser usada como fuego y puede ser usada como veneno que no se ve. Es que no lo vemos y eso es delicado, y cuando lo vemos ya es muy tarde. Es muy tarde para hacer algo al respecto. Y muchas veces sin querer estamos inyectando venenos en las conversaciones que tenemos con personas acerca de otra persona, y hacemos mucho daño, mucho daño. Pero Santiago nos habla de ese peligro, no solamente del fuego y eso, pero los animales. Y yo otra vez estaba viendo, yo veo muchas redes sociales, y está viendo un señor que tiene de mascota un cocodrilo. ¿Alguien lo ha visto ese video? Y que nada con el cocodrilo y lo consiente, pero un cocodrilo gigante, y lo consentía y se lo ponía así en el hombro, en el agua. Y decía, pero este tipo, ¿cómo va a hacer esta vaina? Está loco. Un cocodrilo, pero no chiquito, grande. Y lo interesante de la analogía que pone Santiago con el animal, de que habla de que no se puede domar, porque es lo que dice Santiago acerca de la lengua, que no se puede domar, que es difícil, es que muchas veces algo que puede servir como destrucción y un animal peligroso y venenoso que no se puede domar, si tú lo logras domar, tanto el fuego como el animal pueden ser de bendición y no de destrucción. Y entonces les pongo un ejemplo: el caballo. El caballo es un animal salvaje, pero que él se logró domar. El ser humano lo usó para su bienestar, para su beneficio, para que fuera de bendición. Y hoy en día el caballo se domó y es de bendición. Cuando tú logras dominar tu lengua, puede ser peligrosa como el animal venenoso o puede ser peligrosa como el fuego, pero cuando la logras domar, controlar, se convierte en un asset, en una herramienta, en algo de bendición para tu vida, igual que los animales. Los animales no están diseñados para ser amaestrados o domados. Mi perro Milo, para no ir más lejos, el ser humano cogió a los perros cuando eran lobos y empezó a darles comida, y los lobos empezaron a servirle a los seres humanos. Cuando estaban acampando los seres humanos y venían personas o alguien, los lobos les avisaban a las personas que había alguien, servían para alertar. Fue el primer sistema de seguridad, fueron los perros. Y entonces les daban comida y los amaestraron. Empezaron a ser de beneficio para el ser humano. El fuego es la primera y la más importante herramienta para el ser humano. Todo lo que hemos logrado en tecnología empezó con el fuego. Las herramientas, la comida, todo. El fuego, que tiene el potencial de destruir, también tiene el potencial de crear y de servirnos. El animal, que tiene el potencial de matar y destruir y de inyectar veneno, tiene el potencial de servirnos a los seres humanos. De la misma forma, tu lengua, así como tiene el potencial acá de destruir y hacer tanto daño, tiene el potencial de bendecir, de ayudar a otros y de ayudarte a ti. Una persona sabia que controle su lengua crece dentro de su trabajo. Una persona sabia que controle su lengua le funciona el matrimonio. Una persona que sea sabia y logre controlar su lengua tiene buenas relaciones, lo buscan las personas. Entonces tu lengua, así como tiene el potencial de destruir, tiene el potencial de bendecir y de ayudar a otros y de ayudarte a ti. Debería ser una herramienta para ti. Y un creyente maduro en Cristo usa la lengua para crear y no para destruir. Tu lengua tiene la capacidad de matar y de dar vida, de destruir y de construir. Tu lengua puede ser un instrumento poderoso en las manos de Dios si tú logras dominarlo. Tu lengua tiene ese potencial. Y el tercer punto que Santiago pone acá es el poder para producir. La lengua tiene el poder para producir, y por eso nos presenta estas otras dos figuras, que es la fuente y el árbol. Y lo vemos en el versículo 9 y 12, que dice así: a veces alaba a nuestro Señor Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Hay personas que vienen acá el domingo, alaban al Señor, bendicen, oran, pero entre semanas están maldiciendo a todo el mundo allá afuera. Entonces dice Santiago: sin duda, hermanos míos, esto no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. El ser humano necesita agua fresca para poder sobrevivir. Lo número uno que cualquier civilización buscaba para poderse ubicar era acceso a agua fresca.
Ni siquiera era que fuera bonito, que los paisajes fueran chéveres, que hubiera montañas, no. Tener acceso a agua fresca es lo número uno a la hora de buscar un lugar donde tú te vas a ubicar. Sin agua no hay vida. El agua es necesaria, importante para todo, no solo para tomar, para poder tú sembrar, para poder darle agua al ganado, para todo. Es que el agua se necesita para todo. Hace 2 semanas, y lo tenía acá en la enseñanza, porque esta enseñanza era para el domingo pasado, tuvimos un problema que se nos explotó. Nosotros tenemos acá en la iglesia agua de pozo. Es agua de pozo. Tenemos acá en la parte de atrás un sistema de filtración que filtra el agua, le añade los químicos, el cloro, en fin, y sale bonita el agua. El agua acá es buena, para que sepan, no es mala, ¿ok? Es de pozo, pero es buena, ¿ok? Se pueden lavar las manos tranquilos, no pueden tomarla, pero es buena el agua, ¿ok? Entonces el domingo, la semana pasada, se nos explotó la bomba de agua que saca el agua del pozo allá afuera. Se explotó y estuvimos como 2 días sin agua acá en la iglesia. Yo creo que ahí es donde se da uno cuenta de la importancia del agua. Como que yo creo que hoy en día estamos como tan mal acostumbrados de que prendemos un switch y pum, tenemos luz. Pero como hacía antes la gente cuando no había electricidad, les tocaba velas, fuego. O sea, prender la luz era un rollo, prender, ¿sí? Hoy en día llegas y haces pum. Lo mismo el agua. Tú llegas a tu casa y si necesitas agua, abres la llave y tienes agua. Prendes la lavadora y tienes agua. Cierras el lavaplatos y tiene agua. O sea, te vas a bañar y hay agua. Antes no era así. El agua es importantísima. Y ese día acá en la iglesia, claro, nosotros tenemos entre semana un programa de niños acá. Claro, a mí me tocaba coger galones de agua y echarlos, poder vaciar. O sea, fue terrible. No me podía lavar las manos. Hice algo de trabajo allá afuera, sobre todo cuando yo mismo traté de arreglar la bomba de agua y obviamente no pude. Quedé con las manos todas sucias y no tenía cómo lavarme las manos. Entonces me tocaba coger una botella de agua y ahí, ¿sí? El agua es tan importante y yo creo que en términos, digamos, cuando uno va a camping o algo, es que se da uno cuenta, wow, qué importante es el agua, ¿no? Porque en la casa, sí, es fácil. De hecho, nosotros ahorita una de las cosas que hicimos para nuestra comunidad en Chocó, que venimos trabajando y ayudando, fue que Isabel me contó y el pastor allá nos contó que ellos tienen un tanque de agua, es el agua que usan para cocinar y para tomar. Y me contaron que el agua donde están guardando agua de lluvia estaba súper sucia. Entonces mandamos dinero para comprar un tanque de agua bien hecho, bien organizado, con un buen sistema para que puedan tener agua limpia y acceso a agua. Porque el agua es importantísima. Si tú consumes agua que esté mala, te puedes enfermar. ¿Alguien alguna vez ha viajado a otro país y se tomó un jugo en la calle o tomó agua donde no tenía que tomar y después le dio un dolor de estómago y se metió una enfermada? A varios. Es que si tú tomas agua que está mala, te enfermas. Por eso es que el agua es tan importante. Proverbios 10:11 dice: las palabras de los justos son como una fuente que da vida. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Así como el agua da vida, también puede traer destrucción cuando está fuera de control. De los peores desastres naturales tienen que ver muchas veces con agua. Un tsunami. Hay que ver lo que pasó hace como 5 o 6 años atrás. Este tsunami que fue en Indonesia y Filipinas y esta área, que mató miles de personas. El agua es un gran beneficio, es importante, la necesitamos. Pero cuando el agua está fuera de control, también trae destrucción. Tus palabras, así como el agua, como una fuente, pueden dar vida a muchas personas, pero de la misma manera pueden enfermar a alguien cuando esa agua está contaminada. De la misma manera, cuando está fuera de control, puede destruir la vida de muchas personas. Entonces la pregunta es: ¿qué tipo de agua está saliendo de tu boca? ¿Qué tipo de agua tienes adentro? El versículo 11 dice de Santiago: ¿acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? Les pregunto, ¿puede? Ustedes pueden de un manantial sacar 2 tipos de agua, agua dulce y agua amarga. Entonces, algo que nos debe confrontar a nosotros es: ¿qué tipo de agua está saliendo de nuestra boca? ¿Agua dulce o agua amarga? Y la otra referencia que hace Santiago es un árbol. Y habla no de cualquier árbol, de un árbol que produce fruto. Él habla de una higuera, habla de una vid, que producen aceitunas y que producen higos. Entonces él pone como referencia a este árbol que produce fruto, porque nuestras palabras tienen la capacidad de producir fruto. Tus palabras tienen la capacidad y el potencial de producir fruto en tu vida y en la vida de otras personas. Tienen la capacidad de alimentar a alguien que venga con hambre. Al hablar con otros de la palabra de Dios, estamos alimentando y animando a personas que necesitan oír la palabra de Dios. Y un punto importante del árbol es que el árbol que produce fruto tiene que estar arraigado en el lugar correcto.
Cuando el árbol no está en el lugar correcto, no produce fruto. Vean que acá la tierra, en ese terreno que es de la iglesia, nosotros hicimos una excavación para hacer otro pozo allá. Y una de las cosas que yo me di cuenta cuando sacaron la tierra de metros de profundidad es que no es una tierra negra, es una tierra rocosa. Digamos que no es un buen terreno como para sembrar, por ponerlo así. Y yo sembré unos mangos allá afuera hace 6 años y nada que producen fruto. ¿Sabe? No es culpa la semilla, no es culpa. El árbol de mangos está supuesto a dar fruto, pero es culpa del terreno. No es una buena tierra para que produzca fruto. Entonces, una de las preguntas que nos tenemos que hacer es: ¿estoy sembrado y echando raíces en Cristo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, y si de lo que estás arraigado y lo que estás agarrado de Cristo, pues lo que va a salir de tu boca es Cristo y va a ser bendición. Entonces, de pronto, si estás teniendo problemas con lo que sale de tu boca y es una lucha tuya, tendrás que preguntarte: ¿estoy sembrado en el lugar correcto? ¿Estoy sembrado en Cristo? Porque si realmente estás sembrado en Cristo, el fruto que tienes que dar es Cristo. Lo que tiene que salir de tu boca es Cristo. Lo que tengo que reflejar con mis acciones es Cristo. Y por eso Santiago nos hace una advertencia muy clara: ¿acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? Y me encanta lo que dice en el versículo 12: ¿acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? Son dos frutos diferentes. Y yo he usado este ejemplo años, vengo diciéndolo. Cuando alguien me viene a decir a mí algo, yo le digo: bueno, es que le estás pidiendo de pronto algo a esta persona que no te lo puede dar. ¿Tú cómo le pides a un árbol de bananos que te dé papayas? El árbol de bananos te va a dar bananos porque es un árbol de banano. Y el árbol de manzana pues te va a dar manzanas, ¿sabes? Y es claro acá porque dice al final: como tampoco puedes sacar un agua dulce de un manantial salado. Cada árbol da de su naturaleza. Y si nuestra naturaleza es de hijos de Dios, sembrados y arraigados en Cristo, entonces lo que tiene que salir de nuestra boca es un fruto que da vida y no un fruto que trae muerte y destrucción. Y por eso es que a veces las palabras son claves, porque nos permiten a nosotros mismos darnos cuenta de qué es lo que portamos adentro. Es que a veces las palabras son un buen escáner, es un buen examen para yo ver qué tengo adentro. Oiga, estoy diciendo cosas que no voy a decir, estoy ofendiendo, estoy haciendo daño, estoy destruyendo. Tengo que revisarme qué tengo adentro. Tienes que sembrarte en Cristo. No podemos producir 2 clases de fruto, solamente una clase de fruto. Y si queremos ser creyentes maduros en Cristo, entonces no podemos producir agua dulce y agua amarga. Tenemos que escoger una. La naturaleza reproduce de su misma especie. Y si tú eres un hijo de Dios, ¿qué estás produciendo? ¿Qué tipo de fruto y qué tipo de agua estás produciendo? Si nuestra lengua es inconsecuente, entonces existe algo fundamentalmente mal en nuestro corazón. Algo está mal. Si tú entiendes hoy que eres un hijo de Dios, si tú eres cristiano y sigues a Cristo y quieres responder a la vida de una manera bíblica, lo que sale de tu boca tiene que ser eso. Y si no está saliendo eso, tienes que preguntarte qué está pasando. Hay una desconexión entre lo que digo, lo que soy y lo que estoy llamado por Cristo a ser. Es que estamos llamados a ser manantiales de vida, de agua dulce. Estamos llamados a ser árboles que producen y dan fruto. Y no cualquier fruto, fruto en abundancia en todas las áreas de tu vida, especialmente en lo que decimos y en lo que hablamos y en las palabras que salen de nuestra boca. Tienes que tener cuidado con lo que estamos diciendo. Y definitivamente la causa más pequeña de los problemas más grandes es nuestra lengua. Un creyente maduro en Cristo pone atención a lo que dice. Tu lengua puede ser de grande bendición, no tiene que ser de destrucción. Tu lengua puede ser usada para ayudar a otros, para ser de bendición para todo el mundo a tu alrededor. Sería interesante si, ya estamos terminando, sacas tiempo esta semana y vuelves a leer el capítulo 3 de Santiago, la primera parte hasta el versículo 12. Y mira, mi lengua está haciendo un freno en mi vida, o le estoy dando rienda suelta para que diga lo que quiera y ofenda a quien quiera. ¿Está mi lengua haciendo un timón? ¿Estoy poniendo timón, dirección a mi lengua? ¿Estoy permitiendo que mis palabras sean sabias y dirijan mi lengua, dirijan mi relación? Porque es que yo conozco personas que se les destruye el matrimonio simplemente por la lengua, porque así empieza. Estoy dejando que mi vida sea dirigida por Cristo, que mi vida sea dirigida y que mi lengua sea dirigida por Dios. Estoy dejando que mi lengua sea fuego, pero el fuego que es bendición, el fuego que es herramienta.
o estoy permitiendo que mi lengua sea fuego que destruye y que consume y que daña todas las áreas de mi vida y las personas a mi alrededor? Estoy permitiendo que mi lengua sea un animal que ayuda, un caballo fuerte que es de bendición para mi vida, o estoy dejando que mi lengua sea un animal venenoso que inyecta veneno, que ofende y que destruye vidas, que destruye familias y que me destruye a mí mismo? Estoy permitiendo que mi lengua sea una fuente de agua dulce, de agua fresca que traiga vida. Yo no creo en el poder de la atracción, pero sí creo que cuando somos manantiales de agua, pues las personas buscan eso, ¿sabes? Cuando tú eres una persona, ¿sabes?, de buen ánimo, que da vida, que da fruto, que das agua dulce, pues la gente te busca. La gente busca eso. Y finalmente está siendo una higuera que produce fruto que es de bendición para la vida de otros. Tu lengua tiene el poder para dirigir, para destruir y para producir. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Tu lengua es pequeña, pero tiene un gran poder. Deja que Dios tome el control de tu lengua. Si de pronto estás luchando con este tema de la lengua, con lo que dices, de pronto grande, pequeño, mediano, yo de verdad que te recomiendo, léete esta porción de la palabra. Santiago, todas las semanas léelo. Arranca tu semana el lunes, voy a leer Santiago capítulo 3 y voy a empezar a tomar control de mi lengua. Voy a empezar a tomar control de lo que digo. Voy a empezar a tomar control de mis palabras, de lo que le digo a las demás personas. Deja que Dios tome el control de tu lengua. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde por el privilegio que tenemos de ser hijos tuyos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hoy entendemos que para ser hijos maduros en Cristo necesitamos empezar a tomar control de nuestra lengua. Tenemos que empezar a frenar nuestra lengua, a tener dominio propio, a dirigir nuestras palabras, nuestras conversaciones, lo que decimos, el contenido de lo que hablamos, Padre. Ayúdanos a dominar esa lengua, Padre, porque esa lengua puede destruir como el fuego, esa lengua puede dañar como veneno, Padre, pero también tiene el potencial de traer agua y vida, vida dulce, vida, agua fresca y agua en abundancia para las personas a mi alrededor. Y también tenemos el potencial de dar fruto con nuestras palabras, Señor. Ayúdanos a dirigir nuestra lengua y a producir con nuestras lenguas, a construir y no a destruir, Señor. Y aunque nuestra lengua es pequeña, Señor, tiene el potencial de hacer mucho daño. Te pido que nos des entendimiento, Señor, y dominio propio y sabiduría para manejar nuestras palabras, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por esta serie que está trayendo una nueva forma de ver las cosas a nuestra vida, Señor. La forma que dice tu palabra, Señor, nos está abriendo el entendimiento, Padre. Está rompiendo esquemas en nosotros, Señor, para confrontarnos, Padre, y empezar a hacer ajustes en nuestra vida, Padre. Ayúdanos a hacer ajustes con nuestras palabras y con nuestra lengua, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.